íbamos a comer, íbamos también con alguien que falleció, el entonces diputado nacional Soria, el gringo Soria, íbamos, y ahí, bueno, pude ver las calidades intelectuales, las calidades morales de Miguel Pichetto, que, como digo yo siempre, es un político de raza. Esto a lo mejor no le suena bien a quienes creen que la política es una mala palabra, pero sin política y sin políticos no hay una democracia posible. La antipolítica es un fenómeno muy negativo. Y bueno, realmente debemos tomar conciencia que muchos de quienes comparten valores sustanciales con nosotros, muchas veces hacen una injusta generalización de los políticos poniéndonos a todos en la misma bolsa. Miguel goza de un respeto muy grande de los dirigentes de todos los sectores democráticos, es un obstinado buscador, por así llamarlo, de consensos y de lograr una auténtica unidad nacional, pero no a cualquier precio, porque la unidad nacional no se puede lograr a costa de apañar la corrupción o cuanto menos mirar para otro lado, ni tampoco buscar la unión nacional con aquellos que no comparten nuestros valores republicanos. Él dio en el 2015 un paso fundamental al acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial, supo que lo que estaba en juego era la República, y creo que se nos podrán acusar al gobierno nuestro de muchos errores, pero la historia ya va demostrando que la gestión de Mauricio Macri tuvo, por sobre todas las cosas, muchos puntos fue muy alto, como el tema seguridad. La situación económica era muy complicada solucionarla en tan breve plazo después de gobiernos peronistas que habían arrasado directamente con la macroeconomía, que pudimos enderezarla, pero lo más importante es que dejamos sentados los valores que compartimos, que son los valores republicanos. Mauricio supo que lo que estaba en juego era la República y no vaciló en afrontar ese desafío. Y tuvo un compañero de ruta que fue quien hoy es nuestro invitado, Miguel Ángel Pichetto, y justamente él encarna lo que necesitamos en la Argentina, que los que pensamos parecidos sobre los grandes temas nacionales nos tenemos que juntar, buscar comunes denominadores que, con independencia de nuestros distintos orígenes partidarios. Me detengo acá, no hablo más, queda con ustedes Miguel Ángel Pichetto. Gracias, Miguelito, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muy amable, Jorge, y por supuesto agradecer a todos los que están presentes en el Zoom. Recién recordaste un amigo, a Juan Octavio, que fue también un maestro y una persona con la cual construí una amistad de mucho tiempo, hasta su muerte. Así que Juan Octavio Gauna, además de procurador general, fue un gran diputado, profesor de Derecho Administrativo de la UBA, en fin, una figura realmente relevante. Bueno, voy a hacer una breve introducción y después abrimos a las preguntas y también a las reflexiones de ustedes, porque esto sirve para enriquecernos un poco todos, para poder analizar la coyuntura y también lo que viene en la Argentina, que es un panorama realmente muy oscuro. Hay una sensación como de oscuridad. Ayer, digamos, fue un día que mucha gente debe haber asumido y vivido muy, muy complejamente desde el punto de vista anímico. Esta prolongación indefinida de la cuarentena me parece que genera un proceso, a mí me aumenta fuertemente la depresión y también nos lleva a reflexionar sobre el sinsentido, porque no ha habido muchas explicaciones de por qué se vuelve, además casi diría en una reafirmación, se sale de las 2 semanas y vamos a 3 semanas más. Y no hay un horizonte, no hay una luz al final del camino, no hay un planteo, porque además también hay una tendencia a la imitación por parte de los gobernadores. Es cierto que el 80% de la Argentina puede abrir y puede empezar a producir, pero no lo está haciendo. Porque los intendentes trabajan y los gobernadores trabajan también por las dudas viene el virus, por las dudas va a haber muchos muertos, por las dudas los comercios no abren, la industria no abre, y está todo parado en la Argentina. Esta es la realidad.
Y uno entiende el rol de Horacio Rodríguez Larreta, está gobernando, está siendo tensionado por la provincia de Buenos Aires fuertemente. El problema de la Argentina sigue estando donde está el punto neurálgico de los problemas argentinos, es el lado oscuro de la Argentina, que es el conurbano bonaerense, donde se aglutinan más de 14 millones de personas, y en donde irresponsablemente todos los gobiernos hemos tolerado, permitido la estructuración de un esquema de pobreza, marginalidad y de hábitat totalmente deplorable, que los bonaerenses, y Kicillof lo llama barrios populares, no villas de emergencia, sino barrios populares, en donde se ha acumulado migración externa e interna, y en donde no ha habido una política dirigida a ordenar la política migratoria, en donde todos los años nos hacemos cargo de 300, 400.000 pobres que vienen de Latinoamérica, y que vienen todos al conurbano, y también nuestros propios pobres que vienen del norte o del sur argentino. Y la verdad que la Dirección de Migraciones desde 1920 no funcionó más en la Argentina, porque nadie habla acá de romper el principio de apertura, de este marco amplio que siempre tuvo la Argentina, de recibir a la gente de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Lo que estamos hablando es de políticas ordenatorias. Generamos la bomba, la tenemos, la bomba. Además, la bomba también define el proceso electoral de la Argentina. La tercera sección electoral elige presidente. Cuando el señor Espinosa hizo un acto después de las elecciones y se puso una banda celeste y blanca, creo que lo que estaba expresando, simbolizando que el verdadero derecho a la presidencia estaba en la voluntad electoral de la tercera sección electoral, donde perdimos por más de 1.200.000 votos la elección. El cambio del colegio electoral en el 94 fue para la Argentina el comienzo de la tragedia. Y las políticas sin sentido que se hicieron en el conurbano, concentrando población de todo tipo, fundamentalmente pobres, es la causa de los problemas que tiene la Argentina ahora. Y con una construcción discursiva le echan la culpa a la ciudad, que tiene un sistema estructurado de salud pública, tiene los mejores hospitales, está preparada para poder afrontar, en algún momento puede llegar el pico. La verdad que por ahora no lo vemos. Si contamos, a ver, no soy médico, pero vengo siguiendo esto desde la estadística. Desde una ciencia dura como la estadística, que es complementaria de la economía y también de otras actividades. Y tengo algunos especialistas que vienen trabajando fuertemente en este tema. Ahora han crecido los contagios porque están haciendo más testeos. El número de muertos no aumenta notablemente y tampoco aumenta el número de camas en terapia intensiva. Estos son los dos elementos centrales, morbilidad y terapia intensiva. Esto no se mueve en la Argentina. Salvo que no querramos que nadie se infeste. Bueno, el tema es qué pasa con el impacto sanitario dentro de las estructuras hospitalarias. Y el problema es que la provincia de Buenos Aires no tiene información, no la tuvo, no hizo una tarea desde el mismo primer día, no hicieron testeos en las villas, en donde había que buscar indudablemente el problema, en los geriátricos y en las villas. Y en la provincia no se hizo nada. El otro día le preguntaron a este médico, el doctor Goyán, a cargo de la salud pública de la provincia, cuántos testeos habían hecho, y la verdad que la respuesta pasó de 28.000 a 28. Nunca se supo, nunca se da un dato de la provincia de Buenos Aires, nunca hay algo preciso, y por lo tanto es una política que va a la deriva, porque el que no sabe a dónde va, no puede nunca predecir un camino cierto de salida. Y el riesgo es que lleguemos al 27 de junio y prolonguemos la cuarentena, porque en la visión más fundamentalista de los médicos epidemiólogos, nos tenemos que quedar en cuarentena hasta fin de año, con suerte, o hasta que aparezca una vacuna. Esto es una cosa demencial, increíblemente un absurdo, porque
Vamos a tener más cuarentena que la propia ciudad en donde se originó la pandemia, que es esta ciudad famosa china, Wuhan, en donde la cuarentena duró aproximadamente 80 días, 90 días. Digo esto porque indudablemente lo que estoy visualizando también en los diálogos que tengo con mucha gente, especialmente con muchos sectores del comercio, de la industria, que la gente no aguanta más, que esta consigna alegre que uno ve en televisión, quédate en casa, aparecen las chicas haciendo gimnasia al lado de una pileta, todas contentas, la verdad, con un entusiasmo digno de mejores causas para la Argentina. La verdad, el entusiasmo ese habría que ponerlo en la recuperación argentina, en la construcción de un modelo capitalista serio. Bueno, esto es lo que me parece que está agotado, está decididamente agotado. Me pareció bien lo que hizo el jefe de la ciudad de empezar a abrir el comercio, la salida, ahora que no se use más tapaboca. La verdad que la OMS habría que dinamitarla, es un organismo que está totalmente terminado en el mundo. Los americanos le quitaron el financiamiento al tunecino, al presidente de la OMS, porque es un chanta, porque han mentido, porque han tenido discursos contradictorios. Y esto también se ha reflejado en la Argentina. Pasamos de que podíamos andar por la calle y nos teníamos que cuidar, después había que usar tapaboca, ahora no se sabe si hay que usarlo. En fin, no quiero poner el acento en este tema, lo que digo es que me parece que esto ha generado ya en la economía un proceso letal, muy complicado, donde hoy hay algunos datos realmente tremendos. La pregunta es dónde están los sindicatos. 75% de caída en la obra pública, 35% en el sector industrial. Aproximadamente 100.000 desempleados en el sector privado. Y en el sector público alegre que se queda en casa, están ocurriéndole cosas también, ¿eh? Están perdiendo poder adquisitivo por la devaluación y el tipo de cambio. Un salario de 100.000 pesos cuando comenzó la cuarentena, hoy está, que eran aproximadamente $1.200, hoy están 900. ¿Eh? Y está incubándose además un proceso de salida en lo económico con una mega devaluación. El diferencial del dólar oficial con el dólar denominado blue está casi en un 50% de diferencia, 50 de diferencia, 70 contra 120 y pico. Eso va a traer aparejado en algún momento una cuestión de realismo, de unificar, de generar un impacto mucho mayor. El sector previsional, bueno, a mí me gustaría escuchar a Bermúdez, ese periodista de TN y de Clarín, o algunos de estos abogados que hacen juicios de jubilados, que estaban todos los días en el Canal de América hablando de los jubiladitos. Los han matado a todos. La fórmula que era tremenda, que la Iglesia también condenaba, la episcopal tiene también una parte, en mis reflexiones tiene una parte la episcopal. Pero en la primera batalla que dieron contra Macri fue la fórmula previsional, también los curas la dieron. Monseñor Ojea, porque en realidad los jubilados, los más ancianos, son los que hoy van a la iglesia. Está bien que vayan, yo no tengo ningún problema con eso, lo que digo es que cuando la iglesia se mete en lo político, estamos con problemas. Y en la Argentina se metieron con todo, muchachos, se metieron con todos. Jugaron fuertemente con el frente con todos. La episcopal hasta inventó el hambre famélica africana. Construyó la visión del hambre en el medio del proceso electoral y jugaron ese jueguito. Armaron la Comisión del Hambre, ¿se acuerdan? ¿Dónde está la Comisión del Hambre? La integraban connotados personajes y figurones de la Argentina que desaparecieron. Ahora sí hay hambre porque están repartiendo con el ejército. En ese momento la cobertura que había de la seguridad social era extraordinaria. Lo que pasa es que en el gobierno, algunos efectores del gobierno no hablaban. Y cuando se planteó el debate sobre el hambre, yo personalmente le dije al presidente, no hay que avalar esto,
No hay que ir al Congreso a declarar que hay hambre en la Argentina porque es una derrota extraordinaria para el país. Porque hay que darle esta lectura también en lo que mira Europa, lo que mira el mundo. Que una Argentina, el Congreso Nacional, declare que había hambre. Mentira. Había pobreza, una estructura de pobreza de 30 puntos, 32. 32,7 fue el INDEC. Hasta la propia UCA tuvo que desdecirse y pasó vergüenza cuando anunció el 40%, pero acá se confabularon un conjunto de actores en la Argentina. Esta visión jesuítica de la pobreza, bueno, ahora la tienen la pobreza. Además del virus este que parece que aplacaron el pico, no se sabe cuándo va a venir, lo que aplanaron fue la pobreza. 50 puntos de pobreza vamos a tener. Y cuidado con este tema, cuidado con esto. Cuidado con esto porque esto es también la construcción de un modelo político. El 50% de pobreza implica que el 15% se integra con clase media, que perdió el trabajo. Y el control del Estado con los planes, con la UH, con el PAMI, con el ANSES, con los curitas villeros. El otro día vi en la televisión algo muy interesante en un noticiero. Hay que estar muy atento. Aparecía el padre Pepe, siempre con la humildad que caracteriza al padre Pepe en el barrio, ahí al lado de la Carcova, en su iglesia. Estaba repartiendo alimentos. ¿Pero qué habían abierto en la iglesia de la Carcova? Adentro de la iglesia de la Carcova, una oficina del ANSES y otra oficina del PAMI, atendida por los militantes del ANSES y del PAMI y de la Cámpora. Muchachos, las cosas son obvias. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Es más claro esto. Esto es viejo. Yo ya lo viví en los 70, lo viví. La estructura jesuítica en los 70 con el padre Carbone, hermano Montoneros. Venían todos de la estructura católica de derecha tacuara. Después se reconvirtieron al socialismo, pero estaban todos los curitas de la villa, teología de la liberación. La visión de la pobreza es funcional a un modelo político de continuidad, donde la Argentina se va a parecer más a Venezuela que a un país moderno, capitalista integrado al mundo. Y tiene que ver con la política internacional, tiene que ver con la política económica, tiene que ver con el aumento de planes. Cuidado con todo esto. Esto está ocurriendo, está desarrollándose. Por lo tanto, y termino, para abrir el diálogo, hay que derrotar a la cultura del pobrismo en la Argentina. Al Papa, al episcopado, a los juravilleros, hay que dar el debate. Porque ellos se metieron en la política, se metieron en la política. No significa que esté a toda la iglesia. Hay una parte de la iglesia que es razonable, que hace una tarea pastoral y que está bien, yo soy católico, está todo bien. Me casé por iglesia, tomé la comunión, mi vieja me llevaba ahí, no tengo ningún problema. Ahora, cuando se entrometen en la política, las experiencias argentinas son tremendas, son tremendas. Mire cómo será este tema si regresamos a los 70, que la presencia cubana sigue gravitando en la Argentina como si estuviéramos en el año 1960. Es una cosa demencial, increíblemente demencial. Bueno, no quiero ser exorbitante ni exagerado, pero digo que estas son las cosas que me parece que tienen que requerir de un debate. Esto pasa también por los medios de comunicación, los periodistas formados en estas universidades públicas con la ciencia de la comunicación, son todos de izquierda, son todos humanos, siempre sensibles. No hay posibilidad alguna de construir un país serio. Este modelo de los planes, que lamentablemente también durante el gobierno de Macri se consolidó y nunca tuvo límite, y además se hizo con los efectores del kirchnerismo, porque ni siquiera hubo sustitución de los actores intermedios. Se siguió dándole plata a los gerentes de la pobreza, inventaron a Grabois. Inventaron a Grabois. Grabois no existía, fue inventado por Quintana. El problema también de tener plata es que no hay que tener culpa. Este es un problema también de la estructura religiosa católica. Los americanos saben que el mundo a respetar son los emprendedores, empresarios, los que trabajan en el campo, los que generan empleo. A esa gente se la valora y se la respeta en la sociedad. En la Argentina sos boleta. Si sos eso,
estás mal mirado y sospechado. Acá es bueno ser pobre. Además, vas a tener el reino de los cielos asegurado, y después los empresarios son delincuentes, los emprendedores son malos. Esta es la construcción cultural, exagerada, por cierto, de mi parte, pero es uno de los temas más profundos que hay que derrotar en la Argentina para poder producir cambios significativos. Macri intentó construir un modelo capitalista y una Argentina insertada al mundo. Esos son valores. Y también fue un hombre respetuoso de la libertad, de la división de poderes, del federalismo, de darle a las provincias los recursos que necesitaba. Tal vez no se expresó en los medios de comunicación, porque había una subestimación también. Todo era por redes, por chat, por el ecuatoriano que asesoraba. Cuando en realidad había que ir a los medios de comunicación, había que poner pauta, había que hablar con la televisión, había que hablar con la radio a la mañana, para que la sociedad se enterara. Hubo obras del gobierno de Macri que no se inauguraron, que nunca la sociedad supo que se hicieron. Y en la política es como en la vida y en el amor. Si uno no ama lo que no quiere, lo que no conoce, lo que no conoce. Si vos no conocés, no podés amar. Entonces, bueno, en la política es lo mismo. Si vos no sabés que hay un montón de obras que se hicieron a lo ancho y a lo largo del país, que fueron hechas por el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, y solamente se conocían las obras de acá del centro de Buenos Aires, bueno, esto fue lo que pasó. Problemas de comunicación, problemas de comprensión, de creer de que solamente todo era redes, y eso es una parte, una parte. Me parece que el debate es muy de fondo, hay que mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Yo estoy trabajando para tratar de contener a sectores del peronismo que no van a ser ni nunca serán kirchneristas, y que además nos votaron en la última elección de octubre, de manera importante. Y por supuesto que hay que construir ahí es un espacio y un partido para sumarlo al radicalismo, a la coalición cívica y al PRO. Y ampliar también, y tratar de ampliar y generar la masa electoral para que el año que viene podamos ganar la elección y cambiar la mayoría fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Y preparar el camino para volver al poder. Porque el objetivo es volver. Pero el objetivo es el poder. No es una mirada de ONG, de pureza. El tema es el poder. Cuando se tiene poder, el poder no se puede perder. La verdad no se puede perder. Esta es otra de las lesiones que tiene la historia argentina. Pero bueno, se subestimó la primaria, muchachos. No teníamos ni fiscales en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Estaba la policía bonaerense al lado de los fiscales de la Cámpora. Lo vi yo y me lo contaron, además. Pero bueno, esto no lo digo para hacernos el harakiri ni para una autocrítica feroz. Lo digo para que el desafío que nos espera va a ser muy importante, y especialmente en ese distrito. Hay que cuidar a la gobernadora, la van a atacar duramente porque es una figura que tiene prestigio. Hay que generar solidaridades en Juntos por el Cambio. Hasta hace poco la plata del endeudamiento se la había llevado Macri y los amigos de Macri. El otro día Berbisky publicó una lista de quiénes son los que movieron la plata en el periodo de la devaluación y de la corrida del 2018. Son todos los muchachos que le pusieron la plata a Fernández Fernández. Banqueros, empresarios, ya estaban disgustados con Macri. No hay ningún amigo de Macri. Y hasta puede haber algún dirigente connotado del kirchnerismo, porque hay algunos nombres borrados. Pero claro, ¿qué pasa acá? Lo digo esto con crudeza, los exministros de Economía, especialmente el señor Duhovne, que estuvo en ese periodo, y el presidente del banco, Sturzenegger, tienen que salir a hablar. Porque si no hablan, se consolida la versión kirchnerista del relato, de que la plata se la robó Macri y sus amigos, cuando en realidad lo que hacía Macri era pagar intereses de la deuda, sostener un Estado que tenía déficit fiscal, sostener a todos los planeros, al Chino Navarro, a toda esa banda de personajes que estaban en los barrios
Y esto fue lo que pasó. Ahora, si no se explica esto, si no se explica que los recursos fueron a pagar deuda contraída por gobiernos anteriores, a pagar intereses de deuda, a pagarle a los holdout, a poner plata en el déficit fiscal argentino para sostener el Estado que tenía un déficit fiscal muy alto. Recién en el último año tuvimos un esquema operativo de déficit fiscal y comercial. Pero si no se explica, se instala el otro relato. Entonces, bueno, se acabó. Me parece que los muchachos tienen que hablar. Hay cosas que desde la economía la pueden explicar mejor los economistas. Yo lo digo políticamente siempre. Y además están las pruebas. Hay un periodista realmente muy connotado, muy importante, que dice que el kirchnerismo comete un error increíble al poner la lista de los que se llevaron la plata. Porque ahí no están los amigos de Macri, no están los amigos de Macri. Por eso se cayó una construcción que estaban haciendo y que iban a empezar una investigación en el Senado, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir más. Quedo abierto a las preguntas, a las reflexiones, a los cuestionamientos también, por cierto. Bueno, ahí la hice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le quiero compartir también, tanto a vos como a Jorge, una pregunta de Eva Alba García, ¿sí? La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que la oposición es minoría en el Congreso, que el Congreso no sesiona normalmente y que la justicia está paralizada, ¿qué vamos a hacer para que este gobierno no se lleve puesta a la República? ¿Qué vamos a hacer para que este gobierno no se lleve puesta a la República? A mí me parece que el dato del Congreso es significativo, más allá de que no me gusta este sistema tecnológico y creo que el Congreso más temprano que tarde tiene que recuperar la presencia física, porque ahí está el corazón del debate, digamos, la vida del Congreso, la vitalidad del Congreso es el diputado o el senador o senadora, diputada, discutiendo en el recinto. Pero bueno, es una salida en este marco de cuarentena, y me parece que hubo gestos muy importantes de la Cámara de Diputados el otro día, que estuvo muy cerca de alcanzar el quórum, una demostración de fuerza y de unidad muy importante, como también lo de ayer en el Senado, que Juntos por el Cambio no le permitió avanzar en una agenda que había implementado la vicepresidenta. Creo que la oposición está haciendo lo que puede dentro de esta realidad, en donde si vos opinás en contra, los epidemiólogos te salen a decir que sos enemigo del pueblo, que no pensás en la vida, y han tenido mucho periodismo también que dice eso. Es un momento muy difícil, pero me parece que el deber nuestro es consolidar la unidad, fortalecernos en las ideas. Hay temas que tenemos que debatir, nosotros no tenemos que votar el impuesto a la riqueza. Ese es un impuesto clasista, es un impuesto que tiene una visión muy jodida, porque a los que se lo aplicás es a los sectores con los cuales los vas a necesitar para recuperar la economía de la Argentina. Entonces, hay que ponerse en contra, no a favor de eso. Y no te corran por izquierda, porque eso lo hacen siempre, te corren por izquierda. Han tirado 2 o 3 señales realmente muy complicadas. La de Lavallejos diciendo que se van a quedar con acciones de las empresas, ha determinado que más de 150 empresas argentinas, con Roca a la cabeza, hayan rechazado la ayuda. Hay reacción. La reacción que tuvo el pueblo, incluso los sectores más pobres, cuando estos tipos soltaron a más de 3.000 presos a la calle. No le salió barato al presidente, tuvo que estar balbuceando al principio, creía que no era un tema importante y después tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo, pero el daño fue irreparable y fue bancado por el gobierno de Kicillof y también lo dejaron hacer en la Justicia Nacional. Entonces, bueno, la reacción de la gente incluso superó también a los propios dirigentes. Me parece que no van a poder hacer cualquiera. En la medida que tengamos en los grandes temas, aún con matices, podamos unificarnos y estar todos juntos. La identidad de Juntos por el Cambio y la unidad se ha mantenido.
No hay que entrar en estos debates de que no hay líder, porque si no hay líderes, o no hay un líder, no hay forma de convocar a nadie a ese proyecto. Acá hubo una tendencia, al principio también de la misma línea de pensamiento del pobrismo, aplanar. Entonces, bueno, no, nadie es líder, Macri no es el líder, acaba de sacar el 41% y no es el líder. Digamos que el sistema tiene que ser democrático, que tiene que haber una mesa abierta, que la conducción no puede ser verticalizada como era cuando Macri era presidente. Pero esa figura, dejala ahí de referencia, es una figura trascendente. Ahora, cuidado, liderazgo es una cosa, candidaturas oportunamente en el 2023 son otra cosa. Lo que digo es porque si no, desde la política, no entenderíamos lo que significa el concepto de liderazgo. El liderazgo es una figura que sintetiza un conjunto de ideas, una imagen, un conocimiento público en cualquier pueblo pequeño de la Argentina o en una gran ciudad. Una presencia que está instalada y fortalecida, con crítica, por supuesto, con sus más y con sus menos. Si no, no entenderíamos qué pasó con la señora vicepresidenta. Ahora bien, mañana, en el 2023, el tema de la candidatura es otro tema. Allí la coalición tendrá que analizar en profundidad quién es la persona más potente para afrontar el desafío electoral. Pero mientras tanto, no perdamos activos. El principal activo es la figura de Mauricio Macri, que en cualquier encuesta, de cualquier encuestador que generalmente nunca acierta y algunos aciertan, tiene 30 puntos de imagen dura. ¿Tiene imagen negativa? Sí, tiene imagen negativa, pero tiene 30 puntos positivos. Muchas gracias. Jorge, ¿querrías completar algo de lo que dijo Miguel Ángel? No, fue muy claro, y lo único que querría agregar es que quizás, como me dijo hace unos días un prestigioso periodista, Ignacio Zuleta, el hecho que pidiéramos una elección especial para derogar el famoso decreto 457 fue quizás el hecho más importante que hicimos como oposición, más allá que desde el primer día de la cuarentena, desde el 21 de marzo, veníamos realizando toda una serie de acciones en forma virtual. Es cierto, no es lo mejor sería que fuera todo de forma presencial, pero bueno, hay también limitaciones por factores de riesgo, por factores de riesgo, por distancias. Al no haber aviones, hay muchos diputados que han tenido que venir de sus provincias por distintos, ¿puedes apagar? Por distintos medios. Incluso la diputada Roxana Reyes tuvo un accidente bastante serio. Afortunadamente no tuvo riesgo su físico, su salud, y yo creo que han venido ministros, ahí descubrimos juntamente, parece paradójico, pero en esa comisión de seguridad, cuando estuvo la señora Frederick, lanzó ahí su teoría del ciberpatrullaje, y paradójico porque un diputado de la oposición, como es del Caño, y yo fuimos los que alertamos sobre eso, que decíamos, esto es, como dije antes, el gran hermano de Orwell llevado a su máxima expresión. Ella dijo que era justificado y que ella entendía perfectamente el tema porque era antropóloga. Caramba, de Patricia Bullrich, que fue, yo creo que uno de los puntos más altos de la gestión de Mauricio, a una antropóloga que queda claro que lo único que está buscando es ocultar en el humor social, como lo dijo ella también. Por eso creo que estamos haciendo dentro de la limitación. Pensemos que somos minoría en la Cámara, pensemos que la gente votó y votó la composición actual del Congreso, pero dentro de eso vemos que la acción de presentarnos como los 116, dar quórum, discutir, pedir la derogación del 457, para mí es un hecho importante, como son los hechos que venimos realizando en las distintas comisiones, con una presencia muy fuerte, muy activa, los más de 1000 proyectos que en todo tipo presentamos. Por eso a veces cuando la gente dice va a estar el 41%, bueno, no tenemos funciones ejecutivas, y donde tenemos funciones ejecutivas, las 4 jurisdicciones que tenemos gobiernan Juntos por el Cambio, creo que dentro de lo que es, pensemos que pasamos de un
federalismo fiscal de vuelta al federalismo fiscal que Macri puso de pie económicamente a las provincias a partir del fallo famoso de la Corte de Santa Fe y San Luis. Pensemos que hemos pasado ahora al látigo y la zanahoria, al sometimiento de las provincias al poder fiscal de la centralidad de Buenos Aires. Y eso también hace de que tengan dificultades para gobernar, y yo creo que no han perdido su perfil opositor los 4 gobernadores a los que me refiero, pero obviamente tiene una responsabilidad de gobierno, y sobre todo en una situación como esta. Entonces yo por eso digo, y te agradezco mucho lo que dijiste en todo sentido, Miguel, también cuando hablas del pobrismo, porque yo entiendo que a veces se está escuchando, que hay un periodista en este Zoom, que es el doctor Jorge Ruilión, que es especialista en temas eclesiásticos, y yo, que tengo muchísimos amigos y soy católico practicante, tengo que reconocer también de que hay un sector de la iglesia que se está comportando inclinando la cancha por un lado solo. Creo que el pobrismo no es, creo que la idea no es ni lo dice el Papa mismo, estamos implementando la cultura del descarte, dejamos afuera a los viejos, los castigamos con 2 tipos de cercos. Primero el cerco que no pueden salir a la calle, y después con el cerco de que las jubilaciones son cada vez más paupérrimas, demoliendo el modelo que teníamos nosotros, hubiera sido el 10% de aumento ahora y fue el 6 y pico por ciento. Entonces creo que ese sector de la iglesia lo mostró también el Observatorio Social de la UCA, cuando dio una cifra espeluznante que no se compadecía con la realidad ya en los albores del gobierno, del fin del gobierno nuestro y los albores del kirchnerismo. Entonces yo creo que, y lo que me preocupa también lo que vos dijiste, que el oficialismo intenta anestesiar a la ciudadanía con un solo y único y hegemónico discurso sanitarista. Y parece que cuando la ciencia habla, el resto lo tenemos que callar. Y yo me resisto a ello. Protocolos sanitarios, que todos cumplamos con responsabilidad colectiva e individual, sí, pero que no estemos en manos de un gobierno de infectólogos. Más temprano que tarde va a haber que convivir con esta realidad. La vacuna todavía no se sabe cuándo. La Argentina tiene que abrir y recuperar la economía. Esperemos que lo hagan de manera ordenada cuando tengan que salir, porque si no puede haber otro tipo de salidas más complicadas. Y respecto al Papa, Jorge, con todo el respeto que significa, digamos, una figura referencial como es el Papa, la verdad que en la Argentina, digamos, nunca él tuvo una mirada ligada a la unidad. Podría haber venido a la Argentina. Yo esto lo reflexiono, no tengo una visión contraria al Papa, pero el Papa fue a Chile, a la iglesia de la pedofilia, una iglesia contaminada con curas y obispos que habían violado pibes, y no vino a la Argentina. Creo que podría haber sido una frase muy importante, sus palabras podrían haber sido de reencuentro en la Argentina, pero no vino porque había un gobierno de derecha, supuestamente. Esto es la verdad. Es como cuando Fernández no va a Uruguay para no encontrarse con Bolsonaro, ni sacarse la foto con la calle Pou y con Piñera, porque están gobernando dirigentes de la derecha. Se cortó el audio de Piqueto. Esto, digamos, porque si no, ¿sabe qué pasa? Esta figura, que lógicamente parecería que está fuera de la polémica, es una figura realmente de trascendencia mundial, y sus palabras son muy importantes. Si la Argentina hubiera necesitado esas palabras, hubiera sido necesario esas palabras, hubiera sido una contribución a la Argentina. Pero bueno, tal vez no venga nunca, o no sé qué va a pasar. Lo que digo es que sus ideas también en algunos casos atrasan. Esta visión vieja del mundo jesuítico en términos de la pobreza y de los pobres, creo que atrasa. Creo que la forma de terminar con la pobreza es generar un modelo capitalista de generación de empleo, de crecimiento, y de tener una visión no descendente aplanada de pobreza, sino ascendente como la de nuestros padres, que eran ignorantes pero sabios. Mi viejo no había terminado 6º grado, pero quería que yo estudiara. Y la mirada de los argentinos de ese tiempo era ascendente. Era la construcción de una clase media potente, autónoma, libre, que podía decidir, que puede pensar. En cambio, esta visión de aplanamiento de pobres,
con muchos curitas rezando, estamos en problemas. Sí, muchas gracias. Te acerco una nueva pregunta, en este caso es de Eduardo Milone, ¿sí? Para Miguel Ángel Piqueto. Y se refiere a si no considerás que, atento al tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre, no es ya momento oportuno para que Mauricio Macri comience a participar activamente en la discusión política públicamente. Él lo está haciendo, está siguiendo el tema, está muy preocupado. Desde el primer día dijo, y además esto ocasionó algún debate adentro de Juntos por el Cambio, erróneo, creo, de duros, de blandos, cuando en realidad lo que había dicho Macri fue, bueno, está bien lo sanitario, pero cuidado con la economía, porque vamos a tener efectos devastadores. Entonces, bueno, eso, tal vez su problema fue haberlo anticipado el tema. La agenda económica ya está entre nosotros, es imparable. Pero también es cierto que hace 5 meses que dejó la presidencia, 6. Es muy difícil hablar cotidianamente de los temas de la Argentina, que son muchos. Todos los días hay un montón de temas. Fíjense lo que dijo Zaffaroni ayer, que los medios de comunicación en la Argentina funcionan como un partido único y que se parecen a Hitler. Pero bueno, qué sé yo, para hablar y contestar hay un montón. Uno se levanta a la mañana y hay una gama increíble de cosas para opinar. Lo que digo es que me parece que el presidente tiene que aparecer, creo que tiene que dejar pasar un tiempo y aparecer, y está reuniéndose, está dialogando con los principales dirigentes, con los intendentes. Esto me consta, yo he hablado con él, a veces hablo por teléfono, a veces lo voy a ver a su casa acá en Martínez, pero lo veo comprometido y lo veo sereno. Y me parece también que hemos entrado en un marco de mayor racionalidad. El PRO tiene 2 dirigentes importantes y una tercera que tiene una imagen muy buena, que es gobernadora. En términos potenciales, digamos, de futuras candidaturas, la figura del jefe de la ciudad, si logra ordenar y salir bien parado en este proceso, es una figura muy potente. Hay que entender también que él necesita dialogar con el gobierno, tiene que, digamos, encontrarse en determinados marcos, en fin. Lo que digo es que me parece que hay que darle tiempo a Macri. En algún momento, lógicamente, que va a aparecer. En Estados Unidos hay una consigna, el expresidente no habla. Muy recientemente apareció Obama criticando a Trump, después de casi 4 años de silencio. Acá es cierto que es distinto, y los liderazgos, en algún momento, digamos, ese liderazgo que expresó el 41% de los votos va a tener que hablar. Es importante. Bueno, él definirá el momento y el tema. Y creo que para hablar no puede ser un tema cotidiano, tiene que ser un tema de envergadura donde se esté jugando cuestiones muy centrales, cuando se esté afectando la división de poderes, cuando se esté yendo la Argentina al mundo oscuro de Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, y se aleje del bloque occidental. En fin, en grandes temas puede aparecer, por supuesto que va a aparecer. Muchas gracias. Esta pregunta, Miguel Ángel, es del doctor Carlos Briglia, ¿sí? El oficialismo quiere derogar las PASO. ¿No sería un medio para dirimir algunas candidaturas y sumar sectores afines, por ejemplo López Murphy, y armar una coalición más abarcativa y más fuerte? Sí, puede ser un mecanismo. La PASO, en primer lugar, para derogar la PASO se requiere mayoría absoluta. Quiere decir que en la Cámara de Diputados, que estamos muy cerca del quórum, y si hacemos un esfuerzo, y algunos acontecimientos económicos vienen mal para el oficialismo, algunos muchachos que están jugando ahí ese jueguito de bloques autónomos, pueden llegar a broquelarse nuevamente y podemos llegar a ser la primera minoría. Lo que digo es que para derogar la PASO se requiere la mitad más 1 de los votos. Entonces estamos hablando de 130 votos en diputados y necesitas 38 votos en el Senado. Es la mitad más 1, no es 2/3, es una mayoría especial.
Lo que tenemos que evaluar es si nos conviene, porque la PASO también necesita de recursos para hacerla. No hay nadie mejor que el oficialismo para hacer una PASO. Por eso el problema de Juntos por el Cambio no estuvo en octubre. La pregunta que me hago es ¿qué pasó en la PASO? ¿Dónde estuvieron los recursos, los fiscales, toda la parafernalia del Estado puesta al servicio de esa elección primaria? Porque cuando Kirchner elabora la PASO, muchachos, cuando el kirchnerismo hace la PASO, Néstor Kirchner estaba vivo, y arma la PASO, la hace para garantizar el resultado del gobierno que tiene el manejo del Estado. Y para que el paso de octubre sea un camino prácticamente de ratificación del resultado de la PASO. Entonces en la PASO el kirchnerismo te metía todo el aparato, te metía toda la estructura, todos los recursos, todos los planes, todas las obras, todos los fiscales, todo lo que hacía falta en la primaria. Para ganar la primaria, para no perderla, para no mirarla con ingenuidad de que la gente iba a ir sola a votar o iba a ir a cuidarla el voto sin que nadie hiciera nada. La Cámpora trabajó salvajemente en la PASO, y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Controlaron las escuelas, los porteros daban el chocolate en la cocina, se apoderaron de la cocina, habían hecho una alianza táctica con la bonaerense porque estaban mal, la policía bonaerense estaba muy cuestionada por la gobernadora, había hecho una tarea de recambio, de limpieza de la policía, y los polis se juntaron con la Cámpora y dominaron las escuelas, y perdimos la primaria por 20 puntos. La perdimos. Entonces, la primaria es un aparato, es una elección que le sirve a aquel que tiene el poder, porque implica poner recursos, ¿eh? Es una elección más. Entonces nosotros tendremos que analizar en Juntos por el Cambio. ¿Conviene la primaria? No conviene. Conviene hacer esa elección para precisamente hacer el proceso de preselección de candidatos. Yo creo que López Murphy tendría que sumarse a Juntos por el Cambio. Esto de querer probar y qué sé, me parece... Yo estoy convencido de que hay que mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Lo que también estoy convencido es que las listas no se pueden armar en una oficina de un secretario o de algún jefe de gabinete de la provincia o de la capital, o en alguna jefatura. Las listas requieren de un proceso de evaluación política. Dime si trabajaste, si anduviste en el territorio, si tenés presencia, si vas a los medios. No van los amigos de los amigos, no pueden ir. En un proyecto que quiera recuperar el poder, tiene que ir, y además al Congreso hay que darle mayor entidad y mucha mayor potencia para tratar de avanzar en el camino posterior que es el gobierno de 2023. Si no hacemos ese paso necesario para volver a tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que sería un primer paso fenomenal y que tendría una gravitación fundamental para después armar el proyecto político para llegar al gobierno nacional. Gracias. No sé si quedó claro. Yo no me ato los instrumentos. Si hay una voluntad política de mantenerlas, se pueden mantener, porque al oficialismo le va a costar poder lograr la mayoría absoluta que requiere la ley en el preciso momento que tenga que votarla. Es una ley de carácter electoral, la PASO. Muchas gracias. Esta pregunta es de Teresa Gómez, y el planteo que hace Teresa está bastante repetido en muchas preguntas, ¿no? Y es, ¿por qué piensa usted que la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa prolongando una pseudo-feria? Realmente es inexplicable. Es evidente que el gremio, lógicamente, debe tener alguna presión, pero la verdad que la Corte podría volver con los funcionarios. Ustedes saben cómo es la estructura del Poder Judicial, tiene funcionarios y empleados. Jueces, secretarios, prosecretarios, fiscales, secretario de los fiscales, son cargos de funcionarios con alto nivel de remuneración. Y son actores esenciales de un servicio público.
podrías cuidar al personal, incluso podrías hacer hasta un corte de edad, o podrías trabajar con menos personal, o podrías trabajar con los funcionarios, pero el sistema judicial tiene que volver a funcionar sí o sí. No puede estar de cuarentena, es una locura, porque hay un conjunto de amparos, de acciones judiciales, de alimentos, amparos constitucionales, que están todos allí suspendidos en el aire. Para lo único que funcionó, un hecho bochornoso, rompieron la feria para dejar en libertad violadores, delincuentes peligrosos, narcotraficantes, con injerencia política, con amigos en el poder, realmente. Que además van a ser mano de obra desocupada que va a robar en la Argentina. Ya lo debe estar haciendo. ¿O ustedes creen que hay pulsera y hay control del Estado? Por favor. Ese es un cuentito infantil. No sé quién lo puede creer eso. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay bastantes. Vamos hasta y media, muchachos. No quiero cortarlos. Dale, tenemos 15 minutos más. Tengo 15 minutos más, sí. Perfecto. Esta pregunta es de Vanina Fórmica, ¿sí? Y te pregunta si considerás que podremos llegar dentro de un marco institucional a las elecciones del año próximo. Y si tendremos garantía de legalidad. Bueno, hay que tener cuidado, digamos, si nosotros mantenemos la unidad, si no nos compramos los versos de la unidad nacional, hay algunos muchachos que están confundidos. El mejor favor que le podemos hacer a la democracia argentina y a la sociedad argentina es mantener nuestra identidad y consolidarnos como una estructura y alternativa de poder. Sí, si no, van a avanzar con todo y discrecionalmente, van por todo. Y hasta van por el sistema mismo, porque no tienen muchas oportunidades. Y aprendieron. El pensamiento de Zaffaroni expresa la visión clara que tiene. Y además, las obsesiones siguen siendo las mismas: medios de comunicación, periodismo independiente, las empresas, el mundo empresario, nos quedamos con las acciones, no le demos plata a Roca, jodamos a todo el mundo, hagamos una cuarentena interminable para hacer joder a la clase media. Porque ¿a quién le pegan? A la clase media. Entonces, ellos tienen un plan y un proyecto. Y tienen un proyecto de recambio que se expresa en la figura de Máximo Kirchner y la Cámpora. Lo que tenemos que tener nosotros es un plan alternativo. Esto es así, en política es así. Y está claro el camino. Y después la jefa del espacio político de la coalición Frente con Todos es la vicepresidenta. Algunos lo descubrieron ahora, Clarín lo está descubriendo ahora. ¿Qué novedad? Se lo habían creído, que el presidente le decía a Héctor de acá, Héctor de allá, querido Héctor. No vieron a ella. La niña es muy dura contra los medios. No hay ninguna duda de que el poder siempre estuvo allí. Y yo me cansé, hasta el agobio, hablé sobre la anomalía de la fórmula. La anomalía de la fórmula era que la vicepresidenta era la figura del poder y lo sigue siendo ahora. No hay ninguna duda. Fíjense los espacios del poder más concretos, más importantes y más gravitantes en el manejo del Estado: informaciones, seguridad, el ANSES, el PAMI, inteligencia, todo lo que tiene que ver, interior, todo lo que tiene que ver con el manejo del aparato del Estado. Economía, lo puso este pibe que no sabe nada. Pero en realidad no lo puso a Guzmán, lo puso a Stiglitz, con la venia del Papa también. Yo creo que van a acordar, porque están los bancos que designó Stiglitz en Estados Unidos, negociando la salida. Y creo que van a cobrar, van a acordar. Ojalá lo hagan también, porque sería nefasto para la Argentina y el default. Dale, esta es última pregunta y después te invitamos a que des tu reflexión final, ¿sí? La reflexión final sería de Jorge, perdón. La pregunta es de Verónica Araya, ¿sí? Y es si hay herramientas jurídicas para poder frenar esta cuarentena que nos está matando a todos. Bueno, hay una declaración muy interesante del expresidente de la Corte. Un hombre que tiene, claro, una visión política,
que es el doctor Ricardo Lorenzetti, que las libertades no pueden ser para siempre. Y que los gobiernos tienen que focalizar el problema donde está. Si el problema está en las villas, bueno, podés someter a la restricción de la libertad a la provincia de Buenos Aires en su totalidad. Deben enfocar la tarea sanitaria con toda la energía y toda la fortaleza en los lugares donde están los enfermos. La verdad, vuelvo a repetir, la incidencia del virus en la Argentina, en términos de morbilidad, de muertes, es un número poco significativo. Es cierto que una muerte siempre es dolorosa para los familiares, los amigos, pero el número es insignificante. Por neumonía se mueren más de 25 o 30 mil personas al año. Y bueno, ahora estamos en otra cuenta, porque ya no contamos las camas de terapia, que es un tercio el que está ocupado, menos de un tercio. Menos de un tercio en total país, insignificante. Y se están fundiendo las clínicas y los sanatorios, porque hay otros problemas y otras complejidades médicos donde la gente no va. Y los dueños de la clínica están al borde del abismo. Es todo coronavirus y el coronavirus no llega, y los muertos imaginarios tampoco llegan. Ni tampoco los internados llegan. Pero bueno, a lo mejor, como dicen los epidemiólogos, el pico más adelante. La verdad que el ciclo del virus en la Argentina, somos un país de singularidades. Siempre en la Argentina las decisiones son extremas. Y tal vez aquí el virus también se comporte de manera extrema, qué sé yo. Yo no puedo opinar sobre cuestiones que no son de mi competencia y de mis saberes, pero les reitero, sigo mucho a los estadísticos, y la verdad que la tendencia viene a la baja. No viene al alza, pero bueno. Viene a la baja en términos de ocupación de terapia y viene a la baja en términos de muertos. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Me perdí. La última pregunta que me habían hecho, ¿cuál era? De Verónica Araya. Sí. ¿Hay herramientas jurídicas para poder ponerle un freno a esta cuarentena? Yo creo que en la medida que se puedan generar amparos que puedan ser evaluados por la justicia, indudablemente que sí, que la libertad no puede ser cortada todo el tiempo. Incluso hasta a veces sin explicaciones. Uno entiende algunos procesos, lo comprende. Nosotros tenemos el deber de ser solidarios con el jefe de la ciudad, creo que él está abriendo, él está también percibiendo que el comercio no aguanta más. Y no es solamente el comercio de la periferia de los barrios, sino también el comercio de las grandes avenidas, que en el corto plazo va a estar demandando la apertura. Imparable, porque se están fundiendo. Se están fundiendo. Acá en Vicente, yo vivo en Vicente López, a 3 cuadras de la calle Maipú. Está todo cerrado. Ahora parece que Jorge Macri está pidiendo que se abra. Hay negocios que ya no solamente cerraron, sino que levantaron todo lo que tenían y están vacíos los locales. Han cerrado para siempre, se ha perdido el trabajo, el comercio, el empleo de los trabajadores. Me parece muy, muy doloroso, muy triste esto. El proceso va a ser muy, muy, muy grave para poder recuperarse. Algunos estiman que va a ser 4 o 5 veces el 2001 en términos de perspectiva o de comparación, ¿no? Se pueden hacer acciones cuando la justicia funcione, cuando se puedan habilitar los amparos y puedan llegar a tribunales que puedan valorarlos correctamente. Me parece que el mensaje del anterior presidente de la Corte fue realmente muy interesante. Y está, digamos, en la matriz de libertad de los argentinos. Creo que esa es la forma, no encuentro otra. Y si no, va a terminar de la peor manera, de una manera en donde uno también empieza a ver la circulación en Buenos Aires o en distintos lugares de la provincia y ya la gente está yendo a trabajar porque si no trabaja se muere de hambre. Albañiles, plomeros. El otro día a mi casa vino un plomero. Y bueno, el hombre tiene que trabajar, me dijo, yo si no trabajo no como, no tengo plan. Y el hombre lo llamé y me dijo, yo voy. ¿Usted no tiene problema? Y sí, véngame a arreglar el calefón, no tengo agua caliente. Y vino, el plomero vino. Imparable. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no venga?
A ver, lo vas a dejar en la casa, quédate en casa, alegre, haciendo gimnasia, quédate en casa, jugá al dominó, todas estas pelotudeces que dicen, la propaganda de YPF, tremenda, malvinera, una tremenda propaganda malvinera, o la de la AFA, estos pibes de la AFA que han perdido la cabeza, no, tocala en el medio, hay que esperar, por favor, toda esa Argentina emocional que nos destruye, esa Argentina emocional nos destruye, bueno, se utilizó como golpe bajo junto con el miedo. Y la responsabilidad de los argentinos es extraordinaria, porque ha tenido un disciplinamiento. Yo mismo también tuve que acatar, y la verdad, me muero de angustia. La vida es una vida en relación, qué sé yo, con gente, interactuando, trabajando, qué sé yo. Si el día de ayer es igual al de hoy y el de hoy es igual al de mañana, la vida no tiene sentido. Bueno, les agradezco y le daría el cierre a Jorge. No, sí. Dale. A ver, sí, ya lo hice, intentaron. No, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Me quedo con esta reflexión que dijiste al final, si la vida es igual a la de hoy y va a ser igual a la de mañana. Yo creo que entre todos nos debemos de cuidar, cumpliendo los protocolos sanitarios, pero que tampoco esta pandemia anestesie nuestras libertades individuales. Hay muchísima gente que hoy se está muriendo por otras enfermedades, tratamientos oncológicos que no se hacen, gente que no recurre al cardiólogo, que después un conocido cardiólogo, Pablo Boschis, me señalaba el otro día de que él tiene en los sanatorios donde está ocupadas todas las unidades coronarias por gente que no concurrió en su debido tiempo a hacerse ver y están haciendo situaciones de tener que operar, de hacer estén, etc. Pero quiero quedarme como reflexión final de algo que dijiste, que es la unidad de Juntos por el Cambio, que esa unidad la estamos manteniendo a rajatablas, no hay fisuras en nuestro bloque. La identidad, acá tengo dos conspicuos representantes del mismo, no he visto otros, pero deben estar, y muchos. También quiero pedir disculpas, que les hagan llevar a todos les disculpas a todos los que no pudieron entrar, porque no se imaginan el celular las cosas que me están diciendo por no haber podido entrar, de todo menos bonito. Les pido mil disculpas, háganselo llegar a ellos, pero como hay acá dos representantes de mi bloque, también está Marta Varela, que fue senadora hasta hace muy poco tiempo, Sí, que son Carmen Polledo, compañera tuya, sí, Alfredo Schiavone. No, Carmen no fue compañera tuya, que fue compañera tuya. No, diputada, Marta. la estoy viendo acá. La diputada. Estoy saludando también y saludo a todos, por supuesto. No, pero le decía que como hay dos representantes de nuestro bloque, que son, aparte que son Carmen Polledo y Alfredo Schiavone, quiero decirle que la gente sepa que estamos trabajando, que estamos dando todo lo mejor con las limitaciones que tenemos por mantener la unidad de Juntos por el Cambio, seguir manteniendo esta identidad que gracias a todo lo que se hizo en estos 4 años y aún la presencia tan fuerte como la de Mauricio, nos va a permitir seguramente ser alternativa de poder. Que esto no hay ningún mal que dure 100 años y que, bueno, como vos dijiste, otra reflexión que me queda muy clara es que acá muchos pensaron de que había dos kirchnerismos, el kirchnerismo duro de la Cámpora, encarnado por Cristina y su hijo, y un kirchnerismo moderado, que era el de Alberto. Era muy claro que estamos viendo el déjà vu del 73, cuando salió la fórmula, yo puse un Twitter donde decía Fernández, Alberto al gobierno, Cristina al poder, era el déjà vu de aquella fórmula que fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y les agradezco enormemente a todos la presencia, y a vos, Miguel, que fuiste una voz muy clara, señalando temas que hay muchos que por ahí, por comodidad o por ser políticamente incorrectos, frase malhadada si las hay, por ser políticamente correctos, no se animan a decir, y vos lo has dicho con absoluta claridad. Muchísimas gracias a todos, y mil disculpas a los que no pudieron entrar porque excedimos la capacidad. Ahí aplaudo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
El aplauso para vos. Muy amable, gracias. Gracias.